Eh, en cuanto a su etiología, se menciona que hasta el 62% en algunos estudios realizados no se detecta ningún patógeno, a pesar de una extensa evaluación microbiológica. Esta se va a dividir en bacterias típicas y atípicas y virus. Entre las bacterias típicas vamos a encontrar principalmente al Streptococcus pneumoniae, también al Mycoplasma, a la Haemophilus influenzae, a Moraxella, a Catarrhalis y a Staphylococcus aureus y enterobacterias. En cuanto a las bacterias atípicas, los patógenos más frecuentes es Legionella, Mycoplasma, Clamidia, Coxiella y entre los virus principales está influenza A y B, como ya nos los explicaron anteriormente, también el SARS-CoV-2 y también otros coronavirus, también rinovirus, parainfluenza, adenovirus y principalmente el virus sincitial respiratorio, que es la principal causa de neumonías en los pediátricos. En cuanto a los factores de riesgos específicos por patógenos, vamos a tener principalmente, por ejemplo, en el alcohol, se presenta lo que es este Staphylococcus pneumoniae, anaerobes, Klebsiella, neumonía, Acinetobacter y el Mycoplasma tuberculosis. En cuanto al tabaco EPOC, los principales patógenos es la Pseudomonas aeruginosa, Legionella, Moraxella, Catarrhalis, Clamidia, entre otros. En cuanto a la aspiración, se encuentra a como principal patógeno los enteropatógenos. En cuanto al excremento de murciélagos, se encuentra el Histoplasma capsulatum. En cuanto a las aves, la Chlamydia psittaci. En conejos, el Francisella tularensis. En animales de granja, el Coxiella burnetii. Y en bioterrorismo, el Bacillus anthracis. La siguiente, por favor. Ahora bien, para entender un poquito la neumonía, su fisiopatología se basa en que va a haber una falla en los mecanismos pulmonares protectores. ¿Estos cuáles son? Pues puede ser la tos, el aclaramiento mucociliar, la presencia de células inmunológicas, el tracto respiratorio, como lo son los macrófagos, también las células club y globet, antimicrobianos, algunos linfocitos específicos y también la presencia de un estado de inmunosupresión. Y esta pues se va a acompañar de algún agente patógeno. Este agente patógeno pues va a provocar la infiltración del parénquima por el patógeno, lo que va a conducir a una inflamación intersticial y alveolar con una consecuente alteración en la ventilación alveolar alterada, que es la relación de ventilación-perfusión disminuida, que más adelante se las voy a explicar. Lo que pues finalmente va a provocar hipoxia, que se va a manifestar de forma pues clínica. Es importante mencionarles que esta neumonía pues tiene diferentes fases. La primera fase es la congestión, que va de 1 a 2 días. Aquí va a empezar a haber una acumulación de eritrocitos, de neutrófilos y exudado seroso, además de bacterias. La segunda fase es la hepatización roja, que esta va de 3 a 4 días. Aquí es donde se va a acumular todavía más eritrocitos, además de un exudado fibrinoso, pero va a haber ya un adelgazamiento de la pared de los alvéolos. En la tercera fase, que es la fase de la hepatización gris, esta va de los 5 a los 7 días. Aquí los eritrocitos van a empezar a alisarse y van a continuar adelgazándose, pues lo que es la pared alveolar. Y en la fase 4, pues vamos a tener lo que es la resolución, que esta va de los 8 semanas, y aquí ya hay una presencia de macrófagos que van a empezar, por así decirlo, a comerse, a eliminar a todas las células inmunológicas restantes. La siguiente, por favor. Ahora bien, va a haber, como se los mencioné, una alteración en la relación ventilación-perfusión. Aquí vamos a tener tres situaciones. La primera, por ejemplo, en la primera imagen se puede observar que pues, no hay una adecuada ventilación. Aquí pues la relación va a ser igual a un cociente de cero porque la ventilación va a equivaler a cero y la perfusión sí va a estar presente, pero pues sabemos que cero entre cualquier número pues nos va a dar cero. En la segunda, por ejemplo, aquí ya hay una
ventilación perfusión normal o puede estar disminuida, porque aquí la relación de la ventilación perfusión normal va de 0.8 a 1.2 y por debajo de 0.8, pues nos indica que va a haber una disminución en la entrada de aire, o sea, una disminución en la ventilación, por lo tanto va a ser menor este número que va a ser pues en el caso de las neumonías y en la tercera imagen que se ve, aquí no hay una adecuada perfusión, porque aquí la perfusión va a ser cero y ya que no hay una adecuada perfusión, pues la ventilación va a estar normal, entonces aquí la situación pues es que va a tender a ser a infinito, porque cualquier número dividido entre cero pues es infinito. Por eso aquí en la tablita, la relación de ventilación-perfusión, si es normal, de 0.8 indica una adecuada perfusión y ventilación. Si esta está disminuida de menor a 0.8, hay una disminución en la ventilación. Y si nos indica infinito, pues esta tiende a ser a infinito y pues nos indicaría que hay una inadecuada perfusión y que no existe un correcto intercambio en los alvéolos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas de la neumonía, estas se van a dividir en típicas y atípicas. Entre las típicas, estas son más bien síntomas provocados por infiltración lobar y respuesta inflamatoria. Aquí se va a presentar lo que es el malestar severo, fiebre alta y escalofríos, tos productiva con esputo purulento, que puede ser amarillo verdoso, presencia de estertores, broncofonía, ergofonía y fremito táctil, también matidez localizada a la percusión, taquipnea y disnea, dolor pleurítico, acompañado a menudo de derrame pleural, también dolor que irradia al abdomen y a la región epigástrica. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la neumonía típica, esta suele tener un curso indolente y comúnmente se manifiesta con síntomas extrapulmonares, como lo es tos seca y no productiva, disnea, auscultación a menudo un poco notable, también algunas características extrapulmonares comunes, como lo es la fatiga, dolores de cabeza, dolor de garganta, mialgias y molestia. Una triada clásica de las neumonías, pues es la tos, la disnea y el dolor de pecho. La siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto a los estudios diagnósticos, primero vamos a tener a los laboratorios. Aquí va a haber, en los laboratorios de rutina vamos a tener los marcadores inflamatorios, como la PCR elevada, la BCG elevada o la presencia de pues, leucocitos. También otro laboratorio de rutina es la procalcitonina, que indica que si es mayor a 0.25 microgramos sobre litro, pues se va a correlacionar con infección bacteriana y esta pues también puede ser útil para guiar la terapia antibiótica. También otro laboratorio de rutina pues podría ser lo que es la gasometría arterial. En cuanto a los estudios microbiológicos, se pueden realizar un exudado nasal, esto para todos los pacientes que están ingresados, también un hemocultivo de esputo, también para pacientes en terapia que son resistentes a la metilciclina o pseudomonas aeruginosa y también se puede realizar una prueba específica de COVID o influenza. Estos, pues, en caso de que sea en temporadas o en entornos pandémicos y epidémicos. La siguiente, por favor. En cuanto a los estudios de imagen, podemos apoyarnos de una radiografía y de tórax. Vamos a encontrar diferentes hallazgos. Por ejemplo, en la neumonía global podemos encontrar lo que es opacidad de uno o más lóbulos pulmonares, también consolidación pulmonar o broncogramas aéreos. En la neumonía típica o intersticial se pueden llegar a observar en las radiografías opacidad difusa, consolidación ausente o pues la mínima. O bien se puede, en otro hallazgo de la radiografía son los derrames paraneumónicos, que se puede observar derrame pleural acompañado de zonas de consolidación. En cuanto a la tomografía computarizada de tórax, generalmente es un contraste. Esta está indicada para cuando, por ejemplo, la radiografía no es concluyente, también para neumonías recurrentes o una mala respuesta al tratamiento. La ventaja de esta tomografía
todavía es que es una evaluación más fiable de las opacidades circunscritas en piema pleural o los sitios de consolidación. El siguiente, por favor. En cuanto a otros estudios para apoyarnos, está la toracocentesis. Esta está indicada para el deterioro respiratorio severo y para la etiología del derrame desconocida. Aquí, pues, en cuanto a su procedimiento, se posiciona al paciente en declive en la línea media escapular o axilar posterior, en el séptimo espacio intercostal, por encima de la costilla inferior. También vamos a tener unos criterios que son muy importantes para la neumonía, que son los criterios de Light. Estos se usan para distinguir entre un derrame pleural transudativo y un exudativo y consiste en tres parámetros bioquímicos del líquido pleural. El primero de ellos es la relación LDH pleural suero, que si es menor o igual a 0.6 sería un trasudado y si es mayor a 0.6 sería un exudado. El otro parámetro es la relación proteínas pleural suero. Aquí el trasudado es menor o igual a 0.5 y el exudado mayor a 0.5. El siguiente parámetro es la LDH en líquido pleural, que nos indica que es trasudada si es menor de 2/3 del límite superior del valor normal de la LDH sérico, o exudado si es mayor de 2/3 al límite superior pues, del valor normal del LDH sérico. El trasudado se usa, por ejemplo, para insuficiencias cardíacas, cirrosis o hipoalbuminemia, que pues tiene origen en desequilibrios en las presiones hidrostáticas, y el exudado para tuberculosis maligno, artritis reumatoide, y pues con tiene el origen con alguna respuesta inflamatoria o de vasodilatación. La siguiente, por favor. Vamos a tener criterios de gravedad. El más preguntado es el CUP 65. Nos indica, por ejemplo, la C, si el paciente presenta confusión, le daríamos un punto. La U nos dice de la urea, si es mayor a 7 mol litro, nos indica otro punto. La frecuencia respiratoria, si es mayor a 30, es otro punto. La presión, si es sistólica menor a 90 o la diastólica igual menor a 60, sería otro punto. Y si el paciente pues tiene edad mayor a 65 años, es otro punto. Y de acuerdo a los puntos que nos dé, pues nos vamos a ir a la evaluación. Por ejemplo, si nada más de este curso solo se presenta un punto, pues el riesgo es nada más de un punto y la mortalidad va de 1.5 por ciento y nos indicaría que tiene menos riesgo y pues se podría considerar tratamiento en casa. La siguiente, por favor. Ahora bien, para el manejo, para el paciente ambulatorio, pues se debe de evaluar lo que son las comorbilidades y factores de riesgo, como ya se los mencioné anteriormente, si hay uso de antibióticos recientes, si es mayor a 65 años, si fuma o toma alcohol. En caso de que sí, hay que preguntar si es alérgico a la penicilina. Si no lo es, hay que preguntarnos si se puede usar cefalosporinas y si sí, pues el tratamiento empírico es una cefalosporina de tercera generación, como lo puede ser la cefpodoxime, y más un macrolido como lo puede ser acitromicina o doxiciclina. En caso de que no haya tampoco alergia, también se puede utilizar lo que es la amoxicilina, más la amoxicilina clavulanato más un macrólido, o como lo es la doxiciclina. Y en caso de que no haya alguna respuesta, pues podemos utilizar fluoroquinolonas respiratorias, como lo es bien la levofloxacina. Ahora, en caso de que pues, nuestro paciente no tenga tampoco alergias a la penicilina, pues también debemos preguntarnos si se puede utilizar alguna cefalosporina. Igual, es la misma, cefalosporina es de tercera generación, más un macrólido o doxiciclina, o bien una quinolona respiratoria, como es el levofloxacina,
O también se puede optar por amoxicilina más un macrólido o doxiciclina. Es importante mencionar que la duración del tratamiento va de 5 días. Sin embargo, no todos los pacientes pueden mejorar en la terapia, pero también esto se suspendería si ya no hay, si ellos ya han mejorado y si están afebriles durante las 48 horas antes de suspender pues los antibióticos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse una tablita de las clases de antibióticos, el medicamento y las dosis. Por ejemplo, para las penicilinas mencioné lo que es la amoxicilina. Aquí se usa 1 gramo cada 8 horas, 2 veces al día. En cuanto a los betalactámicos, también tenemos a las de tercera generación. Por ejemplo, la cefpodoxime se usa 200 miligramos cada 12 horas y la cefditoren 400 miligramos cada 12 horas. También los macrólidos como la citromicina, que son la dosis va de 500 miligramos cada 12 horas o 250 miligramos de una vez al día. Tetraciclinas como la doxicilina, 100 miligramos 2 veces al día. Las fluoroquinolonas como lo es la levofloxacina, que va de 750 miligramos una vez al día. O bien una pleuromutilina como la lefamulina, que va de 600 miligramos 2 veces al día. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al manejo del paciente hospitalizado, igual nos vamos a preguntar si hay alergia a algún betalactámico que impida pues el uso de penicilinas, carbapenémicos y cefalosporinas. En caso de que sí haya, pues vamos a evaluar los factores de riesgo para pseudomonas. Este, Aquí, si hay para ambos, vamos a utilizar lo que es el anti-MRSA más levofloxacino, astronam, más aminoglucósidos. En caso de que solo haya factores de riesgo para pseudomonas, pues nada más se utiliza lo que es el levofloxacino más el astronam más un aminoglucósido. En el caso de los factores de riesgo para pseudomonas también se puede utilizar un anti-MRCA más astronam y si no hay factores de riesgo, pues se utiliza lo que es una fluoroquinolona respiratoria más astronam. Aquí la duración del tratamiento es hasta que el paciente pues ya se encuentre afebril y clínicamente estable durante al menos 48 horas y por un mínimo de 5 días. Para infecciones leves va de 5 a 7 días de terapia y para infecciones graves de 7 a 10 días de terapia. La siguiente, por favor. Bien, también tenemos otro tipo de manejo, por ejemplo, para ahora, en caso de que no haya factores de riesgo para pseudomonas o MRSA, pues en caso de que no haya para ambos, igual se utiliza un anti-MRSA más un beta-lactámico antineumocócico, también un antipseudomona o fluoroquinolona antipseudomona. En caso de que tampoco no haya factores de riesgo para pseudomonas, pues se puede utilizar un beta-lactámico antineumocócico o una antiseudomona más una fluoroquinolona antiseudomona. El de preferencia para los factores de que no haya factores de riesgo para MRCA, pues se ocupa un anti-MRCA más un beta-lactámico antineumocócico más lo que es un macrólido. Y si no hay factores de riesgo tampoco, un beta-lactámico antineumocócico más macrólido y o bien una fluoroquinolona respiratoria. Igual el tratamiento es cuando se suspende cuando el paciente ya se encuentre afebril y clínicamente estable por al menos 48 horas y un mínimo de 5 días. Pero igual si es una infección leve, pues va de 5 a 7 días y si es una infección grave, de 7 a 10 días de terapia. La siguiente, por favor. Y en caso de las neumonías virales, pues principalmente como lo vimos con Romy, es el mismo tratamiento que influenza A. Por ejemplo, los medicamentos de elección, pues es el oseltamivir y el zanamivir. El oseltamivir en adulto va de 75 miligramos cada 12 horas. En niños de
mayores de 12 meses va de cada 12 horas, menor de que pesen menos de 15 kilos va de 45 miligramos cada 12 horas. Para pacientes que pesen 3 kilogramos, para pacientes que pesen de 24 a 40 kilos, mayor a 24 kilos de 40 kilos de 35 gramos cada 12 horas, y menores va de 3 puntos menos kilos. Igual en cuanto al Zanamivir, en adultos va de 10 miligramos con 2 inhalaciones cada 12 horas, y en niños de 10 miligramos igual 2 inhalaciones cada 12 horas. La siguiente, por favor. Y, y también puede ver del uso es pues, reducir lo que es la respuesta inflamatoria a la neumonía, lo que a su vez pues, puede reducir a la lesión pulmonar. ¿En qué tipo de pacientes se da? En pacientes inmunocompetentes, en pacientes que presenten insuficiencia respiratoria debido al CPAP, que requiere ventilación mecánica invasiva o no invasiva, también en pacientes con hipoxia significativa. Eh, eh, Tener un régimen controlado, por ejemplo, va a tener una infusión continua de hidrocortisona de 200 miligramos al día durante 4 a 7 días seguidos de una reducción. También aquí la decisión es de reducir los glucorticoides en el día 4 o 7, que pues se va a basar más que nada en las respuestas clínicas. También hay que tener algunas consideraciones, como al evitar el uso de hidrocortisona en pacientes con CPAP causada por influenza, tuberculosis, fúngicos, o para pacientes con hepatitis viral aguda o concurrente a herpes activa. La siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a continuar con lo que es la tuberculosis. Vamos a empezar a definirla. Esta es una enfermedad infecto-contagiosa que se caracteriza por la formación de necrosis gaseosa y granulomas. Estos pueden provocar lesiones en cualquier tejido del organismo, tanto en humanos como en mamíferos, y afecta al pulmón, el cual es el órgano diana del hombre. Este se va a propagar a través del aire y va a estar producido por una bacteria que es conocida como Mycobacterium tuberculosis. La siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener primero a lo que es la Mycobacterium tuberculosis hasta un 96%. De hecho, es el más importante ya que es el primer factor de riesgo para tuberculosis. También se puede presentar lo que es Mycobacterium bovis. Otro factor de riesgo es Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti, Mycobacterium carneti. Todos estos van a formar lo que es el complejo Mycobacterium tuberculosis. La siguiente, por favor. Este Mycobacterium tuberculosis como tal es una bacteria que tiene como características que no es gram negativo, pero tampoco es gram positivo. Esto pues se debe a la conformación de la pared de esta bacteria y por eso se denomina bacilo ácido alcohol resistente. Otra característica de esta es que no se puede utilizar otro tipo de tinción más que la de Nielsen, y esta mide 3 micrómetros de diámetros, por lo cual es muy pequeña y es aeróbico estricto, ya que esta pues no suele, no solo puede vivir en lugares donde haya bastante oxígeno, por ejemplo, dentro de de la atmósfera, por eso pues también vive dentro de los pulmones, porque es ahí donde ocurre pues el intercambio gaseoso. En cuanto a su composición de la pared bacteriana, esta va a estar conformada por una bicapa lipídica, lípidos, proteínas y carbohidratos. Los más importantes aquí hay que tener en cuenta que son los lípidos, ya que está formada por el 70% de lípidos, como lo pueden ser ceras, ácidos micólicos y fosfatidos. Esto es lo que le va a dar a la bacteria la capacidad de ser un bacilo ácido alcohol resistente.
También vamos a tener que está conformada por peptidoglicano. Aquí se encuentran bacterias gram positivas como en gram negativas. También está compuesta por un arabinogalactano, que es en conjunto con el peptidoglicano salida la bacteria de protección, ya que forman una barrera antifármacos, estos como mencioné, los ácidos micólicos pues van a tener la capacidad de bar, eh, pero también tienen la capacidad de virulencia y adhesión hacia el macrófago alveolar. Por eso también el factor de cordón va a inhibir la proliferación leucocitaria formando los granulomas. Y los sulfatidos se encargan de potenciar al factor del cordón, inhibiendo así la unión fagosoma-lisosoma. También vamos a tener una característica importante que es el hipoarabinomanano, ya que este va a permitir la fijación a macrófagos alveolares, es decir, va a permitir la adhesión dentro del macrófago alveolar y va a permitir a su vez la proliferación de la microbacteria. Una vez que ésta va a entrar al macrófago alveolar, va a tener la capacidad de proliferarse y va a aumentar, pues, por así decirlo, el número, y esto es gracias pues al liporabinomanano, ya que pues va a inactivar también la acción fagocítica del macrófago y pues va a ser lo mismo que los sulfatidos. La siguiente, por favor. En cuanto al mecanismo de transmisión de la tuberculosis, este se va a transmitir de persona a persona a través del aire. Por ejemplo, vamos a tener una persona que tiene los bacilos de tuberculosis. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ésta se ríe o habla o tose, pues las microbacterias que se encuentran dentro de los pulmones, pues pueden llegar a salir hacia el exterior, es decir, pues a la atmósfera, por así decirlo, y pues estas gotitas se van a transformar en aerosoles y estos aerosoles van a contener al Mycobacterium tuberculosis. Entonces la otra persona que esté cerca va a inhalar estas microbacterias y pues se van a ir hasta los pulmones. Es importante mencionarles que tenemos diferentes mecanismos del organismo. Por ejemplo, primero van a estar los cornetes y las vibrisas, después el epitelio traqueobronquial, después el reflejo nauseoso y los mecanismos de la tos, y por último, pues los macrófagos alveolares. La siguiente, por favor. Ahora bien, dicho esto, para entender un poquito mejor la fisiopatología de la tuberculosis primaria, pues vamos a tener el espacio alveolar y al Mycobacterium tuberculosis, que pues va a lograr ingresar con otras micobacterias que van a empezar a infectar la región alveolar. Recordemos que este último mecanismo, que es la defensa del organismo, y se denomina células en polvo o macrófagos alveolares. Estos van a detectar la presencia de microorganismos dentro de la región alveolar, por lo tanto se van a empezar a fagocitar, pero aquí va a haber diferentes procesos. Por ejemplo, la primera es la fusión del fagosoma lisosoma para lograr la degradación de la microbacteria, pero esta va a estar inhibida por el lipoarabinomanano. Entonces va a empezar a multiplicarse dentro del macrófago alveolar y el macrófago pues va a buscar a los linfocitos T y estos pues les van a presentar los antígenos de la microbacteria, de esta bacteria, los linfocitos, pues por lo tanto van a empezar a sintetizar este, algunos factores. También este funcionamiento, pues va a funcionar como un potente activador de macrófagos para la eliminación de esta bacteria, porque los macrófagos como tal no la pueden fagocitar y por eso pues empieza a replicarse y entonces va a empezar a reclutarlos y los va a empezar, por así decirlo, los va a empezar a encerrar con ayuda de lo que son los neutrófilos para que ya no se empiecen a multiplicar y también van a actuar también algunas células epiteliales que van a funcionar como soporte para que éstas no salgan de la bacteria. Entonces se van a empezar a secretar diferentes enzimas hidrolíticas como el factor de necrosis tumoral para eliminar las microbacterias por completo. Y pues a este conjunto, pues se le va a denominar lo que es granuloma. La siguiente, por favor.
Ahora bien, los tipos de tuberculosis, pues vamos a tener la tuberculosis latente. ¿Qué es esto? Pues es una infección que se va a encontrar dentro del granuloma pero el paciente no va a ser infecciosa. En cuanto a la tuberculosis primaria progresiva, aquí la respuesta inmune no suele ser capaz, no suele ser capaz y va a contener lo que es la infección. Un ejemplo de eso es pues, la tuberculosis miliar, que hay una diseminación hematógena del bacilo, es decir, cuando los organismos pasan de los ganglios linfáticos a la circulación venosa y retoman a los pulmones, pues se pueden producir. Y por último tenemos lo que es la tuberculosis secundaria. Aquí hay una reactivación de la proliferación de la microbacteria previamente instalada en la infección primaria por inmunosupresión. La siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, pues se encuentra principalmente a lo que es en pacientes inmunocomprometidas, como lo puede ser el VIH, la edad, el sexo, la raza, también inmunosupresores, por ejemplo, en pacientes que están tomando quimioterapias. También otro factor de riesgo es personas de bajos recursos, hacinamiento, desnutrición, también el linfoma de Hodgkin, la diabetes tipo 2 y la leucemia. La siguiente, por favor. En cuanto a la morfología, microscópicamente vamos a tener a los componentes, como ya se los mencioné anteriormente, los linfocitos T o B, a los macrófagos, a los neutrófilos, a las células gigantes y a las células epiteloides. En cuanto a su morfología macroscópica, vamos a encontrar cómo se pueden observar en las imágenes a los focos de Gone y también lesiones linfáticas. Estas van a formar a lo que es el complejo de Ghosn, que después se va a transformar en necrosis gaseosa, y si esto pasa, pues ya va a empezar a haber fibrosis y calcificaciones, y esto pues ya va a dar a lo que es el complejo de Ranque. La siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues estas se van a dividir en tuberculosis primaria y tuberculosis primaria latente. Generalmente en las primarias el paciente, o en la latente, el paciente es asintomático. Entonces, cuando el paciente tiene tuberculosis primaria latente, pues como es asintomático, es debido a que la microbacteria va a estar contenida, ya que no está provocando pues ningún daño, y por eso se dice que gran parte de la población pues tiene tuberculosis primaria latente y pues ni siquiera se sabe que lo tiene. También en cuanto a la tuberculosis primaria progresiva y la tuberculosis secundaria, aquí sí se presentan síntomas, ya que el paciente pues no puede controlar a los microorganismos por su cuenta. En cambio, pues aquí en la secundaria puede haberse se debe a una, no sé, a una reinfección o por el sistema inmunológico suprimido. Se va a presentar, y en cuanto a la tuberculosis extrapulmonar, pues se puede llegar a presentar dolor torácico, en ganglios linfáticos, en sistema nervioso central, en renal, en genital, en peritoneal, también tuberculosis cutánea o bien osteoarticular, pero pues el cuadro clínico ya va a depender pues del órgano afectado en este caso. La siguiente, por favor. No, no le cambies. ¿Regresé? En cuanto a los síntomas que se presentan en la tuberculosis primaria secundaria, pues principalmente el cuadro clínico es la tos con expectoración por más de 2 semanas, la pérdida de pesos y la diaforesis nocturna. También se puede presentar lo que es fiebre, pérdida del apetito, anorexia, hiporexia, fatiga y disnea. Ahora sí, ya puedes cambiarle, por favor. Ahora, en cuanto al diagnóstico de la tuberculosis activa, el de elección es la vaciloscopía. Aquí la vaciloscopía va a proporcionar una estimación cuantitativa del grado de contagiosidad del paciente y va a requerir de la comprobación mediante cultivo. Va a haber dos tinciones más utilizadas para identificar el VAR, que son la Ciel-Nielsen con carbofusina y auramina rodamina. Aquí su descripción va a reportar en base a la recomendación de la OMS en cruces.
y su resultado negativo pues no va a descartar la enfermedad y va a demostrar que deben existir entre 5.000 a 10.000 bar por milímetro de espécimen para dar una baciloscopía positiva. Por ejemplo, aquí vamos a tener una cruz, se interpreta como ausencia de bar en 100 campos observados. Digo, negativo. Negativo indica ausencia de bar por 100 campos observados. Si tenemos una cruz, vamos a tener que es menos de un bar por campo en 100 campos observados. Dos cruces se interpreta como 1 a 10 bar por campo en 50 campos observados. Y tres cruces indica mayor a 10 bar por campo en 20 campos observados. También se puede utilizar una radiografía. Como tal no es un estudio que confirme o descarte, pero sí es un estudio auxiliar. Por ejemplo, si hubo un resultado de VAR positivo, pues se necesitaría tomar una radiografía al inicio y al final. En el caso del diagnóstico de tuberculosis latente, aquí vamos a tener la interpretación de lo que es la prueba de tuberculina. Por ejemplo, una induración mayor a 5 milímetros, esto pues indicaría principalmente en pacientes infectados por VIH, en pacientes con contactos recientes de tuberculosis pulmonar activa, en personas con radiografía de tórax con sospecha de tuberculosis latente, también en inmunosuprimidos o si hubo ingesta crónica de algún esteroide. Ahora, para una induración mayor a 100 milímetros, esto pues se interpreta como en individuos que provienen de zonas de alta prevalencia sin otros factores de riesgo, en trabajadores de la salud, en poblaciones cerradas, en pacientes que consumen drogas, silicóticos, también en pacientes con diabetes mellitus, insuficiencia renal, leucemias, linfoma, cáncer y desnutrición, o bien en niños y adultos expuestos a esta tuberculosis activa. Y una induración mayor a 15 milímetros, pues es en pacientes que pues, no tienen factores de riesgo. La siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto al tratamiento, primero vamos a tener la fase intensiva, que esta es una fase donde diario se tiene que tomar pues el medicamento de lunes a sábado por 10 semanas hasta completarse la dosis en una sola toma. Los medicamentos más utilizados pues es el Dotval, es la rifampicina con dosis separadas de 600 miligramos, la isoniazida de 300 miligramos y la piracinamida de 1.500 miligramos a 2.000 miligramos y el estambutol de 1.200 miligramos. En cuanto a la fase de sostén, aquí este es intermitente. Se va a dar una dosis 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes por 15 semanas hasta completar 45 dosis en una sola toma. Aquí los de sostén se utiliza más lo que es la rifampicina de 800 miligramos y la isoniazida de 600 miligramos. Hay unas consideraciones importantes para este tratamiento, ya que aquí, por ejemplo, el médico se tiene que asegurar y debemos de supervisar que el paciente se tome su medicamento. Por eso dicen que a veces el médico tiene que ir hasta la casa del paciente a asegurarse de que el paciente sí esté manteniendo el tratamiento. También otro dato importante es que es la duración del tratamiento. En la fase intensiva, pues es de 6 meses. Aquí, primero, por ejemplo, vamos a tener, primero por 2 meses se va a utilizar lo que es en la fase intensiva, lo que es la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida y el estambutol por 2 meses. Y en la fase de sostén, nada más se va a utilizar la isoniazida y la rifampicina por 4 meses. Ahora bien, si hay algún retratamiento primario, es decir, que estuvo acortado, ¿sí, doctor? Y si estás en un hospital en donde la dispensión de fármacos es mínima, ¿qué haces?
tienes a tu paciente ingresado, lo das de alta y le prescribes algún tratamiento con estos fármacos. ¿Qué haces? Como para asegurarte que sí se lo va a tomar y meterle un poquito de miedo al paciente. ¿Le vas a decir que vas a ir a Pues su es casa a que por eso verlo? nosotros debemos de... Ajá. No, en los centros de salud hay Bueno, protocolos. Entonces, en el centro de salud hay un servicio y en todos lados, así hay IMSS, o que sea, hay un servicio de tuberculosis. Ajá. Y en el servicio de tuberculosis lo que se les dice es que se va a referir ahí porque ahí solo se le va a dar el tratamiento y el tratamiento ahí mismo se le ministra. O sea, ese día va, se le dan las pastillas y nosotros como personal de enfermería verificamos que si se toma el medicamento, se le da el seguimiento ahí, justamente para que, ¿cómo se llama? Si, pues, estemos atentos de que se los esté tomando. Por eso se Exacto. llama tratamiento acortado estrictamente supervisado. Y el médico, eso es por parte de enfermería, y ya el médico se encarga de darle sus revisiones y de mandarle a hacer sus vaciloscopías cuando ya corresponda. Bueno, y en todo caso, pues igual hasta placas para ver cómo está el pulmonar. Ok, gracias. Seguimos, Sirian. y, ok, sí, y bueno, en caso de que haya abandono, recaída, fracaso del esquema, pues este tratamiento pues va a tener una duración de 8 meses. Igual vamos a seguir con el Dotval, con todos los medicamentos por 2 meses. Posterior a esto, solo después vamos a seguir con lo que es la iosinacida y la rifampicina, y la piracimina y el estambutol por un mes, y después de eso ya llevaríamos 3 meses, y después continuaríamos con la isoniazida, la rifampicina y el estambutol por 5 meses. Esto pues se debe a que estos medicamentos ocasionan lo que es hepatotoxicidad. Por ejemplo, la isoniazida ocasiona hepatotoxicidad, neuropatía periférica y lupus-like, que son anticuerpos antihistonas, hiperuricemia y agranulocitosis. En el caso de la rifampicina, igual uno de los efectos adversos pues, es la hepatotoxicidad y la tinción color naranja, es decir, el paciente orina naranja y pues, se suelen espantar por eso, pero esto se debe por el medicamento. También otro efecto adverso de la piracinamida es la hiperuricemia y el estambutol, el más principal de sus efectos adversos, pues es la neuritis óptica. La siguiente, por favor. ¿Le puedes regresar una antes, por favor? Ay, gracias. Bueno, como tal, lo que es el derrame pleural va a consistir en una acumulación pues de líquido en el espacio pleural. Esto va a ser pues mayor como de lo normal y más que nada porque lo que pasa es que en el espacio pues pleural, más que es un espacio virtual que va a estar situado entre las pleuras parietal y visceral. O sea, hay que recordar esto, ¿no? Para entender qué sucede aquí. Entonces, aquí en esta parte, en este espacio virtual, pues va a haber como una pequeña cantidad de líquido, la cual va a tener como función permitir el deslizamiento de una membrana sobre la otra. Entonces, este líquido se va a formar normalmente en los capilares de la pleura parietal y va a salir por los linfáticos de la misma. Entonces, aquí también, pues, también puede originarse lo que es en el intersticio pulmonar a través de la pleura visceral o en el peritoneo atravesando, pues, pequeños orificios en el diafragma.
Aquí es puede pues surgir como que pues por síntesis excesiva de líquido o si no se drena adecuadamente por los vasos linfáticos. Por eso es que pues puede llegar a haber una cierta acumulación pues de líquido como que mayor de lo que se considera normal. Entonces, aquí les puse como más resumido. Recordemos que igual se clasifica como si es por trasudado o exudado. Entonces, aquí les agregué los parámetros. Si hay como menor de 3 gramos sobre decilitros de proteínas, pues entonces ya estaríamos considerando que es un trasudado. Igual si en plasma o en suero, pues tenemos una cantidad menor de 0.5. Si la glucosa es, pues puede ser igual a la sérica, o la LDH es pues menor de 200 unidades sobre mililitros. Y bueno, o sea, en resumen, ¿no? Se diferencia entre uno y otro porque los parámetros son diferentes. En el exudado, pues vamos a tener mayor de 3 gramos sobre decilitros de proteína, y en plasma y suero, pues vamos a tener mayor de 0.5. Y bueno, hay como estas diferencias que justo pues aquí agregué la tablita para que los tengamos en cuenta. Y dentro de las manifestaciones clínicas vamos a encontrar que es muy, muy común, que es lo que, pues, por lo que, como muy característico, el dolor pleurítico. Esto es que al momento en que, pues, se inspiran, lo que hace es causar como que cierto dolor, y es más que nada por lo de la inervación. Entonces, igual, tenemos lo que es la presencia de disnea, tos. Cuando hay fiebres, se relaciona mucho con infecciones. Entonces, ajá. Y bueno, en la auscultación vamos a encontrar que vamos a tener como que este sonido de roce pleural, y también va a haber disminución del murmullo vesicular. Al momento en que percutimos, vamos a encontrar un sonido de mate. Esto es porque recordemos que en donde hay como, por ejemplo, en los órganos sólidos, tenemos este sonido mate, y es porque tenemos como que esto completamente lleno, por así decirlo. En este caso, pues vamos a encontrar por la acumulación de líquido. Entonces, esto es lo que nos va a causar como que este sonido mate. Y va a haber ausencia de fremito, o sea, no va como a ver estas vibraciones normales de la voz. Y bueno, como dije, hay que diferenciar lo que es con los criterios de Light, que es la tablita que les puse, lo de si es trasudado o exudado. Y el derrame, pues se califica como de exudado o se califica pues de trasudado, ¿no? En estudios complementarios, pues se realiza lo que es el análisis del líquido pleural. Se manda a hacer una radiografía de tórax o una ecografía torácica. Eso es pues para poder confirmar como tal este diagnóstico. ¿Le puedes dar en la siguiente, por favor? Entonces, siguiente, por favor. Ajá. Entonces, bueno, aquí les voy a poner más que nada es como cómo podemos diferenciar, o cómo puedo confirmar que sí o sí es un derrame pleural, ¿no? Hablando radiológicamente. Entonces, aquí se encuentra o se sospecha más que nada si aparece alguna de las siguientes manifestaciones. Lo más frecuente es pues el borramiento u obliteración del ángulo costofrénico posterior en la radiografía del tórax lateral. Esto es pues visible con aproximadamente 75 mililitros. Y también es muy común encontrar lo que es el borramiento del ángulo costofrénico lateral en la proyección postero-anterior. Esto es pues cuando hay 150 mililitros. O también lo más típico, que es la opacidad de la base pulmonar, con una línea pues cóncava superior que mira hacia el pulmón, como lo podemos ver justo en la imagen que les puse. Entonces, esta como media luna que se forma se denomina menisco de Domiciu, que pues va a precisar como que mayor cantidad de líquido. Y hay otras manifestaciones pues atípicas. Le puedes dar en la siguiente, que de hecho, o sea, les puse la imagen. Por ejemplo, en esta
que es la primera imagen, la de figura 2, va a indicar pues un derrame subpulmonar. Y en este caso es un derrame subpulmonar izquierdo. Entonces, la línea superior pues tiene la misma morfología que el diafragma, pero se ve un aumento del espacio entre la cámara gástrica y pues dicha línea. En la figura 3 tenemos lo que es un derrame capsulado. Entonces, este está ubicado en el hemitórax izquierdo. Y en la figura 4 tenemos un ejemplo del derrame pleural masivo izquierdo. Aquí vamos a encontrar lo que es un, pues como desplazamiento del mediastínico contralateral. Estos son pues como manifestaciones atípicas, pero pues sí hay como tenerlos en cuenta para no omitirlos. ¿Le puedes dar en la siguiente, por fin? Dentro del tratamiento, vamos a encontrar que, pues, como les decía, depende mucho, ¿no? Si es por una infección o por una insuficiencia cardíaca, a lo mejor por un cáncer. Entonces, primero el tratamiento va a ser tratar lo que es la causa subyacente. Si es, pues, por una infección, entonces, pues, se le va a dar un tratamiento, pues, principal con antibióticos. La insuficiencia, si es por una insuficiencia cardíaca, entonces pues se puede usar diuréticos, pues con el fin de reducir lo que es el exceso de líquido en el cuerpo. Y si es pues por cáncer a lo mejor, entonces el tratamiento puede incluir lo que es quimioterapia, radioterapia o procedimientos específicos. Y ya el segundo como tratamiento que es muy importante y que se deben llevar prácticamente a la par, es lo del drenaje líquido. Entonces, se puede practicar lo que es una toracocentesis, que es, pues, si recuerdan, es un procedimiento en el que se va a introducir una aguja o un catéter delgado. Esto pues va a ser como que entre las costillas, debajo de las costillas, pues para poder extraer lo que es el líquido. Y igual se puede usar lo que es el tubo torácico cuando, sobre todo es pues cuando se necesita drenar una gran cantidad de líquido. Y o también en casos que son pues de derrame persistente. Y igual se puede usar lo que es el catéter pleural permanente para lo que son pues derrames recurrentes, ¿no? Entonces, esto suele suceder, por ejemplo, en personas con cáncer. Entonces, por eso como que se le pone este catéter semipermanente para que pues permita que el paciente pueda estar drenando este líquido y pues no le cause más daño, ¿no? Igual otros procedimientos que se pueden realizar es la pleurodesis, que pues va a consistir más que nada en sellar el espacio pleural, pues para poder evitar que se vuelva a acumular el líquido. Entonces se drena el líquido y se inyecta pues una sustancia irritante pues como talco que hace que estas dos capas pues de la pleura, o sea, evita pues que se peguen. Y cirugía puede ser como en casos más complejos, como derrames con coágulos o tejido cicatricial. Entonces esto igual pues puede ser necesaria una cirugía toracotomía o bien una videotoracoscopía. Esto es más que nada pues para poder extraer el material y permitir que el pulmón pues se pueda expandir. ¿Le puedes dar en la siguiente, por favor? Entonces, hay otro que es pues atelectasia. Es más que nada pues causado por una obstrucción bronquial. Entonces aquí el aire pues es absorbido por la sangre circulante y esto es lo que nos va a causar pues que haya un colapso alveolar. Entonces en la inspección lo que vamos a encontrar es una pues retracción de mi tórax. Va a haber una disminución del volumen, una disminución de la movilidad. Al momento en que palpamos, pues se va a encontrar que las vibraciones vocales van a estar pues abolidas. También va a haber una disminución de la ampliación y de la amplexación. En el hemitórax, pues esto se va a dar en el hemitórax afectado. Igual en la percusión, vamos a ver que
justo se va a escuchar mate o submate, porque recordemos que pues aquí ya va a estar colapsado lo que son los alvéolos. En la auscultación vamos a encontrar que va a haber pues como ausencia de ruidos respiratorios, igual va a haber una disminución de la transmisión de la voz. Y en el mediastino, pues va a haber como que se va a lograr ver una desviación hacia el lado enfermo. Entonces, esto es porque pues el pulmón sano va a sufrir una insuflación compensadora. Entonces, lo que va a hacer es como que lo va a jalar, o sea, lo va a desplazar hacia otras estructuras. Entonces, prácticamente, por eso les puse aquí como que la telectasia como que la jala. Esto es, pues sí es masivo. Y en lo que son pues rayos X, se va a ver lo que los espacios intercostales como que se van a cerrar y va a haber un menor volumen del pulmón. Igual en el hemidiafragma se va a ver como elevado y va a haber una alteración pues de aireación. Por eso es como que se ve aquí en la radiografía así como que blanco. Por eso le dicen pulmón blanco. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es el cáncer pulmonar. Aquí el cáncer de pulmón es pues el segundo tumor más pues maligno frecuente. Recordemos que pues en mujeres va a estar como primer tumor maligno, lo que es el cáncer de mama. Y en los hombres, pues va a estar el cáncer de próstata. Entonces, seguido de esto, va a estar el cáncer de pulmón en ambos. Y el cáncer de pulmón sí va a ser la primera causa de muerte pues ya sea tanto en hombres como en mujeres, afecta por igual, pero es la primera causa de muerte. El grado de supervivencia va a depender mucho del grado de la extensión tumoral en el momento del diagnóstico, porque pues recordemos que estos cánceres de pulmones se clasifican dependiendo del TNM en 4 grados. Entonces, si está muy extenso, si ya está muy avanzado, pues tiene menor, pues sí, menor supervivencia. Y bueno, igual es muy frecuente que haya cánceres por metástasis pulmonares, pero aunque son muy comunes, como que haya metástasis, sin embargo, es más común que haya tumores primarios. O sea, a eso me refiero. Con tumores primarios me refiero a que están originados directamente del pulmón y no porque haya sido metástasis. Con metástasis me refiero a que pues se produjo en otro lugar y pues viajó por las vías linfáticas y por ende pues invadió más allá y pues llegó hasta pulmones, ¿no? Entonces, aunque sí o sea, sí se llega a presentar como que el cáncer de pulmón por metástasis, es más común que los tumores sean por tumor primario que por metástasis. Por metástasis. ¿Perdón? Es menos frecuente menos frecuente que sea por metástasis y más frecuente que sea por pulmón primario. Sí, así es. Entonces, bueno, aquí tenemos que hay que recordar que hay 4 variedades histológicas. Eso ya lo habíamos visto pues en oncología, pero se encuentra lo que es el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide, el carcinoma de células grandes y el carcinoma neuroendocrino. Le puede estar en la siguiente, ahí les voy a explicar un poquito más. Aquí pues se va a dividir dependiendo pues de la localización. Puede ser central o periférico y bueno, central encontramos que los más comunes es el epidermoide y el anaplásico de células pequeñas. Entonces aquí les puse como que características de cada uno, que es, recordemos que lo que es el epidermoide se va a caracterizar más que nada por la existencia de áreas de queratinización. Entonces, va a haber pues puentes intercelulares, desmosomas y perlas, lo que son
ay, se me olvidó el término. Bueno, se va a encontrar como unas pequeñas perlitas y aquí es como que cavita con mayor frecuencia, igual se puede encontrar lo que es el síndrome de Panquat, y puede haber hipercalcemia. En anaplásico de células pequeñas es el de peor pronóstico, y puede haber como pues síndrome de vena cava superior, síndromes paraneoplásicos y degeneración cerebelosa subaguda. En lo que es en la clasificación de los de localización periférica encontramos lo que es el adenocarcinoma y el anaplásico de células grandes. Entonces, el adenocarcinoma va a estar pues formado por células tumorales de gran tamaño, cuya característica más relevante pues va a ser la producción de mucina y la existencia de estructuras tubulares o glandulares. Entonces, es pues el más frecuente tanto en fumadores como no fumadores y también pues es más frecuente sobre áreas cicatriciales. Por ejemplo, los que dejan la tuberculosis. Igual afecta a pleura, tiene una alta tasa de metástasis hematógenas, osteoartropatía hipertrófica. Y el anaplásico de células grandes pues va a cavitar en el 20% y puede estar también por ginecomastía. ¿Le puedes dar en el siguiente, porfis? Entonces, como les dije, se va a clasificar pues dependiendo mucho de la clasificación del TNM, que pues ya sabemos, ¿no? O sea, se clasifica pues por la extensión, por lo de si invade ganglios linfáticos y todo eso, ¿no? Entonces se clasifica en estadio 0, estadio 1, estadio 2, o sea, lo que es 2A, 2B. El estadio 3, o sea, igual estos estadios, tanto el 2 como el 3, se van a subdividir en A y B. Entonces, todo va a depender, pues, mucho de las características de la expansión, lo que es, pues, si invade ganglios linfáticos, si hay, alguna alguna afectación mayor, ¿no? Por ejemplo, cuando el tumor presenta invasión directa de un órgano o hacia una estructura extrapulmonar, entonces ya se clasificaría como T4, excepto por ejemplo, cuando es hacia la pleura visceral, entonces ahí sí se clasificaría como T2, y si fuera hacia la pleura parietal, paretorácica, pericardio parietal, nervio frénico o sulcus superior, entonces aquí sí ya se clasificarían dentro de T3. Y bueno, o sea, recordemos todo lo que vimos en oncología, pues depende mucho de la extensión y así es como vamos a ir clasificándolos. Entonces es estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Le puedes dar en la siguiente. Y recordemos igual que pues de esto va a depender mucho como que los años de supervivencia. Y bueno, dentro del tratamiento pues tenemos la exéresis quirúrgica para poder como saber que nuestro paciente sí califica como para una resección quirúrgica, entonces pues se debe confirmar la resecabilidad del tumor y la operabilidad del paciente. Entonces se indica pues irresecabilidad. Ajá, en las siguientes situaciones, cuando pues hay un estadio 4, pues aunque pues hay como que ciertas ocasiones donde concretas con metástasis cerebral, donde como que sí se puede llegar a plantear la resección. Igual si hay un estadio pues 3B, o sea, todo depende mucho de nuestro paciente. O sea, en conclusión, o sea, todo depende de nuestro paciente, en cómo lo evaluamos nosotros. Por eso es como que hay que hacer una buena, tanto historia clínica como pues poder evaluar bien cada uno de los estudios para poder comprobar que nuestro paciente está dentro de las cosas que podemos decir o para poder calificarlo en que sí se puede operar o no. ¿Le puedes dar en la siguiente, por favor? Entonces, dentro de los criterios de
de inoperabilidad, definen pues más que nada el riesgo de mortalidad perioperatoria del paciente. Esto no es pues más que nada, no se refiere a la tolerancia funcional tras la cirugía. Entonces, dentro de los criterios hay como criterios generales. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene enfermedades asociadas graves e incontrolables, si hay un mal estado clínico, como el índice de Karkovsky, que esté pues al 40%, si hay criterios cardiológicos, como una insuficiencia aórtica en los 3 meses previos, una arritmia ventricular no controlable. Si hay criterios pues neumológicos, igual si lo que es como que es importante aquí es lo del FEV1. Si hay un FEV1 mayor a 2,000 mililitros o mayor al 80% del teórico, entonces el paciente pues puede ser como operable. Y le puedes dar en el siguiente perfil. Y eso sería todo de nuestra parte. Ok, muy bien. ¿Van estudiando para el examen?